mostrar. Tendría que perdido. Ya están. Hoy día vamos a discutir algunos algoritmos voraces clásicos que desmienten aquello de que los algoritmos voraces nunca funcionan. Sí funcionan, pero solamente en algunos casos bien particulares. Y algunos casos importantes de algoritmos que usan esta estrategia como base. Algunos algoritmos importantes en grafos, en realidad grafos aparecen por todos lados, así que no es muy raro que sean algoritmos de grafos los que vamos a discutir acá. Veamos primeramente el tema del árbol recubridor mínimo. Consideremos un grafo conexo. Como todo grafo tiene vértices y arcos. Y esta cosa es más tonta, no es más tonta porque faltan horas en el día. Ahí sí. Tiene vértices y tiene arcos. Los arcos los rotulamos con números positivos. Un árbol recubridor de G, en realidad el G no tiene por qué ser rotulado para esto, que en inglés se llama spanning tree, es un árbol que es subgrafo de G, en el cual aparecen todos los vértices de G. ¿Sí? Un árbol recubridor mínimo de G, en inglés se le conoce como minimal spanning tree, se abrevia MST, es un árbol recubridor tal que un árbol recubridor de G tal que la suma de los costos de los rótulos de los arcos sea mínima. ¿Sí? O sea, no es demasiado complicado el tema. Los algoritmos que vamos a ver, todos ellos dependen de lo que vamos a llamar la propiedad fundamental, que es que sea de 1 y de 2 una partición de B, o sea, básicamente la unión de B1 y B2 da V, y la intersección entre V1 y V2 es vacía. Si el arco V1, V2 tiene costo mínimo entre todos los arcos que hay entre vértices en V1 y V2, entonces hay un árbol recubridor mínimo de G que incluye ese arco. O sea, básicamente lo que dice esto es que si tomamos los vértices del grafo, los dividimos en dos grupos cualquiera y consideramos todos los pares de arcos que van de uno de esos dos grupos al otro, algunos de los arcos que tienen costo mínimo, o sea, si tomamos uno de los arcos que tiene costo mínimo de todos ellos, hay un árbol recubridor mínimo que incluye ese arco en particular. ¿Sí? La demostración de eso es en realidad más o menos simple. Tomemos el grafo con costos que van de los arcos a los reales y sea la partición de V dada y E un arco de costo mínimo
que va de V1 a V2. Consideramos un árbol recurridor de costo mínimo, llamémosle T a ese árbol, y al costo de eso le vamos a llamar C de T. Si en ese árbol recubridor mínimo está nuestro arco que queríamos demostrar que pertenece a un árbol recubridor mínimo, estamos listos, así que no hay nada que discutir en ese caso. Si es que no es así, el grafo T al que le agregamos el arco E tiene un único ciclo. Recuerden que la definición de árbol significa que si unimos cualquier par de vértices de él, se crea un ciclo, ¿sí? Y como ese ciclo incluye vértices que están en V1 y en V2, tendrán que haber arcos que no puede haber un único arco en el ciclo no puede haber un único arco E que va de V1 a V2, tiene que haber otro para volverse, ¿sí? Tiene que haber al menos uno, podrían haber varios, pero tiene que haber al menos uno. Sea entonces E', un nuevo arco, uno de esos arcos que conectan de V1 a V2, que no sea E en el fondo, un arco del ciclo correspondiente. Y ese arco es un arco que tiene un costo mínimo. Como es de los arcos que tienen mínimo costo, que conectan V1 con V2, quiere decir que el costo de E' tiene que ser mayor o igual que el costo de E, porque elegimos E como un arco que tiene costo mínimo, que conecta sus dos. Si ahora eliminamos E' del grafo que tenemos, digamos, que es básicamente nuestro árbol recubridor mínimo, al que le habíamos agregado E, le quitamos E', estamos rompiendo el ciclo, o sea, terminamos de vuelta con un árbol. Y por lo tanto, como ese árbol sigue conectando todos los vértices, sigue siendo un árbol recubridor del grafo. Y ese costo, el costo de ese árbol recubridor es C de T', que es el costo del árbol que teníamos nosotros, más el costo de el arco que le agregamos, menos el costo del arco que le quitamos. Y eso tiene que ser entonces como esto de acá es no es positivo, o sea, esto de aquí podría ser 0 o negativo, eso es menor o igual que el costo del árbol recubridor mínimo. O sea, este de acá, como este es mínimo, tiene que tener el mismo costo. Y por lo tanto, eso significa que estos dos tienen que ser iguales. El árbol recubridor T' que construimos por la vía de hacer este cambalache de arcos, también es un árbol recubridor mínimo, y eso era precisamente lo que queríamos demostrar. O sea, acabamos de demostrar que hay un árbol recubridor mínimo que incluye el arco que estábamos suponiendo que podíamos excluir. Vamos a discutir un par de algoritmos que son clásicos para resolver este problema, que se conocen con los nombres de algoritmo de Prim y de algoritmo de Kruskal. Y para variar un poco, ninguno de estos dos personajes realmente tuvo que ver con inventar estos algoritmos. En realidad, algunos autores tratan de darle nombre según el verdadero autor, pero
eso no, como que no prende, todo el mundo los conoce bajo estos nombres. Este que vamos a discutir acá es un problema realmente muy importante. Supongan ustedes que tienen, por ejemplo, y ahí nació realmente el problema, los primeros algoritmos que se inventaron para este problema salieron de ahí precisamente. Supongan ustedes que tienen una serie de pueblos desparramados por allí y necesitan conectarlos con líneas eléctricas. Tenemos entre medio, qué sé yo, cerros y distancias y otras cosas y ríos que tiene un costo prender líneas eléctricas entre ellos, y la idea entonces es conectar todo de manera de llegar, digamos, con la energía eléctrica a todos los puntos, pero sin con el costo mínimo. Entonces, el problema que tenemos es que tenemos costos conocidos para conectar cada par de pueblos, digamos, y nos interesa construir un árbol, no nos interesa tener conexiones redundantes, y por lo tanto el grafo resultante va a ser un árbol y el costo de la construcción de las líneas de transmisión sea mínimo, ¿sí? O sea, ese es uno de los tantos casos donde aparece este problema, no es el único, hay muchos más. El algoritmo de Prim lo que hace es ordenar los arcos de G en orden creciente de costo, y lo que hace entonces es elegir un vértice cualquiera entre los vértices del grafo, crea un primer árbol que es simplemente ese vértice U y ningún arco, y enseguida para todos los arcos UV, tal que U está entre los vértices del árbol que tenemos hasta el momento y el V no está entre los vértices del árbol que tenemos, agregamos ese vértice al árbol y agregamos el arco correspondiente, ¿sí? Y listo. Cuando terminamos de hacer esto, digamos, cuando ya se nos acaban los arcos, los revisamos todos, tenemos nuestro árbol recubrido al mínimo y eso lo retornamos. El algoritmo de Kruskal lo que hace es, o sea, si ustedes se fijan, lo que hace el algoritmo Prim en el fondo es parte con un árbol que es un puro vértice, y ese árbol lo hace ir creciendo por la vía de ir agregando cada vez aquel arco que conecta a ese árbol con algún vértice que todavía no está incluido. Y como está considerando los arcos en orden de costo creciente, digamos, esta cosa es en el fondo un algoritmo voraz. Lo que vamos a ver después es porque este algoritmo sí da un árbol recubrido mínimo. El algoritmo de Kruskal usa un criterio distinto. También parte ordenando los arcos en orden de costo creciente y parte construyendo no un árbol, sino que lo que se conoce como un bosque, que es una colección de árboles. Inicialmente el bosque T con el que parte son simplemente todos los vértices del grafo y ningún arco. Y enseguida lo que hace para los arcos en el orden dado inicialmente, si el arco del caso no forma un ciclo en el bosque, entonces agrega ese arco al bosque. O sea, básicamente parte con todos
vértices sueltos, digamos, y va y considera todo el cuento, todo el tiempo básicamente una colección de árboles, y lo que hace es ir revisando los arcos en orden de costo creciente. Si es que el arco siguiente a ser considerado conecta entre sí dos vértices del mismo árbol del bosque, lo descarta. Si es que conecta dos árboles distintos, lo incluye. Y básicamente con eso, en el fondo, cada vez que incluye un arco, está disminuyendo el número de árboles en el bosque en uno. Y finalmente, en algún momento, se nos van a acabar los, los arcos y terminamos. ¿Sí? El punto, como ya habíamos dicho antes, algoritmos voraces siempre eh, son muy, eh, se ven siempre muy prometedores, muy entretenidos, porque son bastante eficientes. O sea, nada tener que estar revisando un montón de opciones ni nada, sino que échale para adelante y llegó al final, estamos, como vimos en el caso anterior. O sea, los dos algoritmos anteriores son súper sencillos. El punto de los algoritmos voraces, como nos dice Erickson, es que casi nunca funcionan. Y el punto entonces es que vamos a tener que demostrar que estos algoritmos voraces sí funcionan. Lo que hacen estos dos, que son algoritmos voraces, como digo, consideramos cada arco y lo descartamos o lo incluimos y nunca reconsideramos nada, digamos. Construyen el árbol recurridor de manera distinta. Prim, como dijimos, tiene un árbol y lo va extendiendo, que se extiende paso a paso y agregando arcos que no forman ciclos con lo que ya tiene. Kruskal mantiene un bosque, una colección de árboles, y los va conectando con arcos entre ellos, que no forman ciclos, o sea que no son parte del mismo árbol del bosque. Para demostrar la propiedad de elección voraz, que es central, como dijimos nosotros cuando discutimos la demostración de correctitud de algoritmos voraces, vamos a usar la propiedad fundamental que habíamos demostrado antes de los árboles recubridores mínimos. Las otras dos propiedades, la superestructura inductiva, no hay restricciones externas, y subestructura óptima, en el fondo son bastante obvias. ¿Sí? Demostrar la elección voraz para el caso del algoritmo de Prim es tomar como las particiones de los vértices de G en nuestro teorema, los vértices que tenemos por un lado, los vértices que actualmente en un paso dado del algoritmo están en el árbol, y por un lado, y por el otro lado los demás vértices. Lo que nos dice nuestra propiedad fundamental es que si tomamos algún arco de costo mínimo que conecta al árbol que tenemos hasta el momento con los otros vértices, hay un árbol recubridor mínimo que incluye a ese arco. Y ese arco es precisamente el siguiente arco que el algoritmo de Prim elegiría para incluir a continuación. O sea, y con eso tenemos realmente la propiedad de elección voraz cumplida. ¿Sí? En el caso del algoritmo de Kruskal, también la idea es demostrar elección voraz. Si tomamos como una de las partes los vértices de uno de los árboles del bosque que ha construido el algoritmo Kruskal, y la otra parte como los demás, la propiedad fundamental nos dice que el arco de menor costo entre ese árbol que yo estoy considerando y el resto del bosque, un poco lo mismo que en el caso del algoritmo de Prim, está
en algún árbol recubridor mínimo del grafo, ¿sí? Lo único que acá, si tomamos, o sea, aquí la cosa es un poquitito más delicada porque estamos considerando el siguiente arco en costo. Y ese arco siguiente en costo básicamente conecta, el que elige el algoritmo en el fondo, conecta a un árbol particular con otro árbol particular, no uno cualquiera, pero en el fondo consideren uno de esos dos árboles que ese siguiente vértice, perdón, ese siguiente arco ser considerado, dice el algoritmo, inclúyalo, tome uno de esos de los árboles que ese arco está conectando y eso sería nuestro grupo de vértices 1 y el grupo de vértices 2 es el resto, incluyendo en particular al arco al que está, al arco, al árbol al que está conectando, ¿sí? Y obviamente hay, entonces, según nuestra propiedad fundamental, un árbol recubridor mínimo que incluye ese arco y por lo tanto nos vamos mal. Y como las otras dos propiedades, como habíamos dicho, son básicamente evidentes, está claro entonces que nuestro algoritmo voraz sí funciona y nos entrega el árbol recubridor mínimo. Como les decía, este es un problema importante y las situaciones que tienen interés para esto son no precisamente los casos que uno ve en ejercicio de media docena de vértices, sino que en el, incluso en el caso de donde partió este asunto, digamos, diseñar una red eléctrica para un país. El tema claramente tenía cientos o miles de vértices, ¿sí? O sea, no es precisamente un problema enano. Otro problema importante en grafos rotulados como los que estamos describiendo antes, claro que aquí el problema es un poquitito distinto, es ya el camino más corto entre dos vértices dados. Nosotros vimos una manera de resolver este problema, en el fondo haciendo una búsqueda enfocada, que es el algoritmo asterisco. Aquí estamos viendo una cosa más amplia. Una manera de encontrar el camino más corto entre un par de vértices cualquiera es tomar uno de los vértices como punto de partida y calcular los costos de los caminos más cortos a todos los demás. Y con eso obviamente obtenemos el costo mínimo para llegar a ese otro vértice que nos interesa. Un algoritmo que resuelve este problema, hay varios más que cada uno de ellos tiene su propia ventaja y desventaja, digamos, es el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra lo vamos a describir como viene a continuación, llamémosle delta de V al costo de un camino de costo mínimo desde un origen dado S, que lo tenemos fijo y por lo tanto no lo vamos a incluir en la notación, a V. La idea del algoritmo es que funciona como sigue, mantiene una partición de los vértices, partición a la que le vamos a llamar, una parte le vamos a llamar F y otra parte le vamos a llamar, es el resto de los vértices, digamos, V menos F.
En cada instante, la idea es que ese es el conjunto de los vértices a los cuales ya conocemos los costos mínimos para llegar a ellos. Y el resto todavía no lo conocemos y la idea es ir agregando vértices al conjunto S hasta que finalmente conozcamos los costos para llegar a todos los vértices. Inicialmente, cuando echamos a andar el algoritmo, únicamente conocemos el costo para llegar al vértice de partida, que es 0, obviamente, porque simplemente corresponde a no moverse. Y para cada vértice del conjunto de vértices tenemos un arreglo, tenemos una variable de v que me dice el costo del mejor camino que hemos descubierto hasta el momento, desde F hasta V. Y los vértices los vamos a organizar para el algoritmo en una cola de prioridad y donde la prioridad es de V. El algoritmo de Dijkstra entonces básicamente es para cada, primeramente a todos los vértices le asigna un costo para llegar a ellos, el de V, que es el costo del mejor camino conocido, hasta V es infinito. O sea, no tengo cómo llegar, no tengo la menor idea de cómo llegar allá y por lo tanto el costo es infinito. Y el de F es 0, porque para ir del vértice inicial al vértice inicial no hay que hacer nada. Inicializamos nuestra cola de prioridad como vacía y agregamos todos los vértices en esa cola con prioridad el de V. Inicializamos nuestro conjunto de vértices con costo conocido F con el vértice inicial y ahora sí comienza el baile. Mientras la cola no esté vacía, extraemos el vértice que tiene el D más chico y lo agregamos al conjunto S. Eso vamos a justificarlo en nuestra demostración de que eso está correcto. Y a continuación, para todos los vecinos de V, perdón, de U, si el P de V es mayor que el costo, el D más el costo de ir de U a V, entonces en el fondo lo que acabamos de hacer es encontrar un camino más corto para ir hasta V y por lo tanto actualizamos el D correspondiente a U. ¿Sí? Y a la pasada entonces actualizamos la clave de V en la cola de prioridad. Y nos vamos dando vuelta de esa manera hasta que finalmente se acaba todo el cuento. La parte crítica de este algoritmo, si ustedes se fijan, está precisamente en que nosotros estamos diciendo acá, oiga, cuando estoy considerando el vértice U, que es el vértice de D más chico que tengo en la cola, en ese momento el D es realmente el delta. O sea, realmente en ese momento yo puedo asegurar que ese es el camino más corto para llegar a ese vértice. Y eso no es para nada tan obvio. En este algoritmo de acá, el esquema de aplicar las tres propiedades en realidad como que no hay por dónde agarrarlo. ¿Sí? Así que aquí vamos a utilizar una estrategia distinta.
que también es una estrategia a considerar a la hora de convencerse que algún algoritmo realmente hace lo que se pretende. Vamos a demostrar que durante la ejecución se cumple el invariante de que todos los vértices que pertenecen a SD que hemos ido calculando durante la ejecución del algoritmo es realmente el costo mínimo para llegar desde S a ese vértice, que es lo que estábamos diciendo, o sea que estábamos en la parte crítica de nuestro algoritmo, o el algoritmo Dijkstra en realidad, porque no es nuestro, es que el conjunto S realmente son el conjunto de aquellos vértices cuyos costos para llegar a ellos los conocemos, que es lo que estamos diciendo. Bueno, para demostrar esto, utilizamos una demostración por inducción. Cuando se inicia el algoritmo, la base, tenemos que el conjunto de vértices S es simplemente el vértice de partida y por definición conocemos el costo para llegar a S. ¿Sí? Así que estamos bien con eso. Para el paso de inducción, supongamos que estamos en la situación en el algoritmo en el cual en el conjunto S tenemos K elementos y el invariante se cumple. O sea que en realidad sí conocemos los costos para llegar a cada uno de los vértices en S. Sea entonces ahora V el siguiente vértice que se extrae de Q, o sea, el que tiene el mínimo D de todos los que tenemos ahí. Sea P un camino de S a V con costo de V. Ese camino existe porque en el fondo, como vamos construyendo la cosa, estamos de alguna manera construyendo un camino para llegar allá. ¿Sí? Ustedes se fijan, estamos diciendo, oiga, tome un vértice cuyo costo conocemos cómo llegar allá y veamos el costo para llegar a este vecino ahora. ¿Sí? Sea U el vértice que está justo antes de V en ese camino P, o sea, U es el último vértice antes de V en el camino que va de S a V. En un camino conocido, o sea, un camino que nosotros recorrimos por la vía de ir agregando arcos a lo que estábamos haciendo. ¿Sí? En ese caso, como el vértice siguiente que estamos extrayendo de la cola, lo estamos extrayendo precisamente porque es vecino de un vértice en S, el U tiene que ser parte de S y por lo tanto el costo real para llegar a U es realmente lo que tenemos calculado hasta el momento. Así que estamos con eso. Vamos a demostrar por contradicción que P es un camino de costo mínimo que va de S a V. ¿Sí? Supongamos entonces que hay un camino P asterisco de S a V, tal que el costo de ese camino P asterisco es delta de V, que es menor que el costo del camino P que acabamos nosotros de construir. ¿Sí? Y eso es lo que queremos contradecir en el fondo. Como P asterisco conecta al vértice S en S,
con el vértice V que está fuera de S, tiene que haber, estamos conectando en el fondo sus dos colecciones de vértices, los vértices en S y los otros vértices afuera. Tiene que haber vértices que van, perdón, arcos que van de S a V, mayúsculas, ¿sí? En el camino tiene que aparecer por lo menos uno de esos. Consideremos el primer arco, llamémosle AB, que pertenece a P asterisco, ¿sí? Que tal que el A está en S y el B no está en S. O sea, el primer arco que sale, digámoslo así, de S en el camino P asterisco. Podemos dividir entonces el camino en P1 y P2. Con P1, un camino que va de P de S a y P2, el camino que va de B a V. Por inducción, D de A es el delta. O sea, realmente sabemos que el costo para llegar a A lo conocemos, está dado por el D de A. Como P asterisco es un camino más corto, de S a V, los pedazos de ese camino más corto claramente son los más cortos que unen esos vértices entre sí. O sea, en particular, P2 es el camino más corto de FA de, de FAB. O sea, P1 y después B. O sea, el camino P asterisco es mínimo, por lo tanto, P1B, el camino más corto de S a B, es un camino más corto de S a B. O sea, P1B estamos diciendo parte de S, haga todo el show para llegar a y de ahí vaya a B. ¿Sí? Es el camino más corto posible que hay de S para llegar, es uno de los caminos más cortos que hay para llegar de S a B. Después de agregar S a S, se consideró el arco AB. ¿Sí? O sea, estaba dentro de los arcos posibles, porque el B estamos diciendo que está fuera de S. Con lo que después de actualizarlo, resulta que el D de B es el delta, por la hipótesis de inducción. Como V se agregó a S mientras B estaba en Q, porque estamos diciendo básicamente que lo estamos dejando fuera, el B está fuera de S, quiere decir que el delta de V tiene que ser menor o igual que el D de B. Pero como los pesos son no negativos, el delta de V es el costo del camino P asterisco, que es mayor que D de B. Y eso resulta que eso termina siendo una contradicción, porque este de acá era menor que este, porque dijimos que el algoritmo consideró este antes que este, pero el camino P tiene costo mayor que este, que el costo de este, y eso contradice el hecho de que el camino de asterisco que estábamos diciendo que existe tenga costo menor. Eso es absurdo, no puede tener costo menor que el más corto, ¿sí? Y por lo tanto estamos mal. O sea, realmente sí, el algoritmo Dijkstra hace lo que se propone. Nosotros, como paréntesis, nosotros consideramos el algoritmo asterisco, digamos, una de las alternativas que teníamos, que planteamos que no era
no era ideal, era precisamente usar el algoritmo Dijkstra, porque el algoritmo Dijkstra considera todos los posibles vértices como destinos. Calcula el costo para llegar a todos los destinos posibles. Y a asterisco nosotros teníamos un subconjunto de vértices que nos interesaba y queríamos solamente calcular el costo al uno de esos vecinos, no a todos. Son parientes, como ustedes ven, o sea, resuelven problemas parecidos, pero con objetivos un tanto distintos. Bien. Nuestro siguiente punto es considerar compresión de texto. Todos ustedes usan diariamente, y aunque no se lo hagan conscientemente, lo están haciendo igual, algoritmos de compresión. ¿Sí? Usan programas como zip o qué sé yo para ahorrar, para comprimir archivos, ocupar menos espacio. Y aunque ustedes no lo estén haciendo conscientemente, una de las cosas que hace hoy día, en parte para ahorrar, ¿cómo se llama? Para ahorrar tráfico de red, también es que los algoritmos que se usan para el tráfico que viaja entre su computador y un servidor web está hoy día, se cifra, se viaja cifrado para impedir que terceros con malas intenciones puedan interceptar el tráfico y ver qué es lo que están ustedes enviando, como por ejemplo su clave al banco para revisar su triste realidad financiera. Y de todas formas, la más triste todavía por la vía de hacerle algunos retiros no autorizados. Como parte de los algoritmos de compresión que se usan, perdón, de cifrado que se usan, los datos se comprimen. Así que igual están usando compresión de datos aunque ustedes no estén conscientes de hacerlo. Bueno, nuestro tema, y para no ir realmente a los algoritmos de compresión que se usan, hay algoritmos de compresión bastante divertidos, digamos, pero no vamos a entrar en ese tema. En texto, si ustedes se ponen a revisar un texto cualquiera, los caracteres distintos aparecen con frecuencia bastante desigual. Por ejemplo, yo me di el trabajo de revisar el texto del Quijote de la Mancha, que está en... ¿cómo se llama esta cuestión? Hay un proyecto que se llama Gutenberg, que recoge textos que no están sujetos a derecho de autor, digamos, que están disponibles en forma pública sin restricciones. Y en particular ahí aparece el texto completo original del Quijote de la Mancha. En el Quijote de la Mancha aparecen en total en el texto 355, casi 356.000 veces el carácter espacio. Aparece 222.000 veces la letra E, 192.000 veces la letra A, pero solamente 127 veces la letra K. O sea, no es demasiado difícil hacerse un programita, digamos, que toma el texto y revisa y les da la frecuencia de los distintos caracteres en el texto. Una idea para representar entonces un texto, por ejemplo, el Quijote de la Mancha, en forma más compacta, es en vez de estar usando para cada carácter
el mismo número de bits, digamos 8 bits, suponiendo codificación de ese tipo, digamos, utilizar una codificación que ocupe menos espacio para la letra E o para el espacio, a cambio de tener que utilizar alguna codificación más larga para la K en este caso. Como la K aparece pocas veces, nuestra esperanza es que lo que ahorramos por la vía de no tener que usar 8 bits, sino que tal vez 2 solamente para espacios, por ejemplo, y tener que usar tal vez 15 bits para representar una letra K, salgamos ganando. En realidad, si fuera esa la situación acá, claramente por esa vía estaríamos ganando directamente. La idea entonces es tener códigos que no sean de largo fijo, sino que sean de largo variable, digamos, y arreglar las cosas de tal manera que los códigos cortos se le asignan a símbolos frecuentes y los códigos largos se asignan a símbolos infrecuentes. Y obviamente lo que nos interesa en esto es encontrar el código óptimo en el sentido de que ocupe el mínimo número total de bits para un cierto texto dado, para el cual tenemos la frecuencia de cada carácter dado, digamos, ¿sí? Otro tema que aparece acá, considerando códigos binarios, nos interesan códigos que tengan decodificación única. Una condición suficiente para decodificación única, para evitar que haya ambigüedades, es que ningún código sea prefijo de otro. O sea que no puede ser que, por ejemplo, 1,0 signifique letra A y 1,01 signifique C, por ejemplo. En ese caso, leyendo 1,0, no sé si es una A o es realmente 1,01 que corresponde al comienzo de 1,01 que corresponde a una letra C. A un código que cumple con esa propiedad se le conoce como código libre de prefijo, prefix free code o prefix code, o sea, código prefijo. En realidad, lo código prefijo es incorrecto. Lo realmente correcto es código libre de prefijos, pero bueno. Puede demostrarse, en el fondo podría ser que tuviéramos una codificación como la que estaba diciendo, use 1,0 para A y 1,01 para C, eso nos produce una ambigüedad en ese momento. Podría ser de que siguiendo hacia adelante llegamos a la conclusión de que realmente tenía que ser 1,01, o sea C, porque si no el resto del cuento no cuadra, ¿sí? En ese sentido, podrían haber códigos más bien, que no cumplan con esta condición de prefijo, que igual permitan decodificar en forma única, ¿sí? O sea, que el contexto en el fondo me dice que, oiga, aquí esto no puede ser una C, porque si esto fuera una C, entonces el resto no hay ninguna letra que calza con lo que viene después, digamos, por ejemplo, ¿sí? Puede demostrarse, cosa que nosotros no vamos a hacer porque eso nos lleva a Honduras que no son de nuestro interés puntual acá, que si hay un código que se puede codificar en forma única, siempre, hay un código prefijo con códigos del mismo largo. O sea, la situación que estábamos diciendo, si es que esa codificación de 1,0 para A y 1,01 para C era una codificación mínima que se puede decodificar en forma única, o sea que no significa ambigüedad en el texto que, ¿cómo se llama?, que descomprimimos. Hay algún código en el cual a la A le asignamos 2 símbolos y a la C le asignamos 3, pero tal que no hay
prefijos. Eso es útil porque hace que el decodificar sea eficiente. O sea, básicamente decodificar significa simplemente acumular suficientes bits hasta completar un código y estamos. Tiene que ser eso, porque no puede ser que continuando eso encontremos un código para algo diferente. Bueno, resulta que un árbol, un código prefijo binario, o sea, ceros y unos, digamos, podemos representarlo como un árbol binario, con la idea de que poner un 0, nos vamos hacia la hoja izquierda, con un 1 nos vamos hacia la hoja derecha, hacia el hijo derecho, a izquierdo y hacia el hijo derecho. O sea, el código siguiente, donde estamos representando una A por un 0, la B por 1, 0, 0, 1, 0, 0, la C por 1, 1, la D por 1, 0, 1, y si ustedes se fijan, es un código prefijo. No hay ninguna palabra, ningún código de ningún símbolo que es prefijo de otro. Quedaría representado por el árbol binario que se indica al lado derecho. O sea, estamos partiendo para decodificar, en el fondo lo que estamos haciendo es partir de 0. Si viene un 1, nos vamos para acá. Si viene un 0, nos vamos para acá. Si viene otro 0, nos vamos para acá. Y paramos en la B, que es el código para B. ¿Sí? Un par de observaciones sobre los árboles que representan códigos óptimos. En el código óptimo, todo nodo interno tiene dos descendientes. O sea, como en el caso de acá, este de aquí tiene dos hijos, un 0 y un 1. Supongamos que tuviéramos un código que fuera 1, 1, C y esta rama no existe. En el fondo, ese 1 extra que hay ahí, que me lleva al segundo 1, que lleva a C, sobra, digamos, porque yo tengo la distinción entre A y C, que sería la única que podríamos hacer en este caso, aquí arriba. Y podríamos, en el fondo, eliminar una de las dos. ¿Sí? O sea, todo nodo interno que no sea una hoja tiene dos descendientes, no puede tener uno. Si tuviera uno, podemos básicamente machetear ese nodo porque no aporta. ¿Sí? Las hojas a máxima profundidad en el árbol tienen hojas hermanas. O sea, como en el caso anterior, o sea, si hay una hoja en el árbol, esa hoja está conectada a un nodo interno. Y ese nodo interno, por la observación anterior, tiene dos descendientes. Si una de las dos hojas tiene profundidad máxima en el árbol, obviamente tiene que tener un vecino, digamos, un nodo hermano, que también tiene que ser hoja, porque si no fuera hoja, la hoja que estamos diciendo que tenía profundidad máxima no la tendría. O sea, por ejemplo, el caso de acá, el C es descendiente de este de acá, como S tiene que tener dos hijos, tiene otro hijo, que es S. El C es hoja, como este no es hoja también, quiere decir que este no puede ser de profundidad máxima. Profundidad máxima tiene el B, tiene que tener un vértice hermano, y ese vértice hermano tiene que ser hoja, porque si no, nuevamente, igual que el C, tendría un vértice hermano como este de acá, que tendría más descendiente y por lo tanto no sería de profundidad máxima. ¿Sí? Bien, entonces, dadas las frecuencias con las que aparecen los símbolos en las hojas, podemos asignar frecuencias a nodos internos del árbol como la suma de la frecuencia de todas las hojas descendientes. O sea, bueno, es cosa de numerar el árbol. El algoritmo de Huffman, que es el algoritmo que se usa para esta clase de uso de acá, crea el árbol desde las hojas.
Está claro que, como en el caso del árbol que mostramos recién, las hojas más profundas, digamos, deberían corresponder a símbolos, a vértices que tienen el mínimo de frecuencia, están lejos y por lo tanto son códigos largos y esos códigos largos deberían corresponder a hojas profundas. ¿Sí? Lo que hace el código Huffman en el fondo es el algoritmo Huffman lo que hace es ir construyendo el árbol de esa manera, o sea, dice ya, estos dos de aquí son los símbolos que tienen menos frecuencia y por lo tanto los vamos a hacer hojas y van a ser las hojas más profundas del árbol. Y van a estar conectados como hermanos a un nuevo nodo. Y ese nuevo nodo básicamente lo vamos a considerar como un nuevo símbolo, entre comillas, que tiene como frecuencia en total la suma de las frecuencias de los dos símbolos. Y así vamos construyendo el árbol desde las hojas hacia arriba. Y el teorema, el código que crea el señor Huffman, es un código óptimo. Antes de ir a la demostración propiamente tal, vamos a introducir algunas definiciones. Llámesele f sub x, la frecuencia del símbolo x, perdón. Llamémosle L sub X a la hoja que corresponde al símbolo X. O sea, estamos hablando de un vértice del árbol. RXY, el subárbol que contiene las hojas X e Y, o sea, los símbolos X y Y el padre. Obviamente esto tiene sentido solamente si X e Y son hojas vecinas, llamamos, hojas con el hoja hermana. De LX, la profundidad, el número de pasos, digamos, número de arcos, desde la raíz hasta la hoja L sub X. Con las anteriores definiciones, el número total de bits para codificar un texto L de las profundidades dadas es simplemente la suma sobre X, el número de veces que aparece el símbolo X, más el largo del camino que va desde la raíz hasta la hoja con rótulo X, ¿sí? Que es por la forma que nosotros estamos construyendo el código, es simplemente el número de bits para representar cada X en el texto. Vamos a llamar B de R al número de bits que usa el código representado por un árbol binario R cualquiera. Vamos a usar acá, a diferencia de lo que hicimos con el algoritmo Dijkstra, vamos a usar de nuevo nuestro teorema general sobre algoritmos voraces. O sea, vamos a demostrar las condiciones de elección voraz, de subestructura inductiva y subestructura óptica. Para elección voraz, si A y B son los símbolos menos frecuentes, hay un árbol óptimo que los tiene a los dos de hermanos, digamos, como hojas. Ese es nuestro primer punto. O sea, básicamente eso es lo que dice elección voraz. Lo que dice el algoritmo de Huffman es tome los dos vértices con mínima frecuencia y haga los hermanos. Lo que tenemos que demostrar entonces para elección voraz es que hay un árbol óptimo que tiene esos par de muñecos de hermanos. Sea entonces R un árbol de una codificación óptima para L, para ese texto. Si RB es parte de R, estamos listos. Si no, bueno, tendremos que empezar a jugar con la cuenta. Si no es parte de R,
sean LX y LY dos hojas hermanas en R, con el delta, que es el largo de la codificación de X y Y máximos. O sea, estamos hablando de que hay dos hojas en el árbol que tienen el largo de la codificación más larga. ¿Okay? Tienen que haber ese par de hojas, ¿okay? Porque si no, bueno, estaríamos mal. De partida sabemos que hay hojas, hay hojas vecinas, digamos, hojas hermanas a profundidad máxima, por lo que hemos visto antes, por lo menos. O sea, podrían obviamente haber hojas que no son hermanas que están a la misma profundidad, el árbol es más parejo abajo que el que teníamos nosotros de ejemplo, pero tienen que existir. Vamos a considerar el caso en que los vértices, los símbolos X, Y y A, B son diferentes. ¿Sí? O sea, no hay, por ejemplo, el X no es A y qué sé yo. ¿Sí? La situación en que, por ejemplo, el X y A y demás, en el fondo es la misma, pero son una montonera de casos que hay que considerar por separado, que no aportan mucho a entender qué diablo es lo que está pasando. Obtengamos el árbol R asterisco que intercambia X con A, Y con B. ¿Sí? O sea, básicamente lo que estamos haciendo es tomar el A y el B, que son los símbolos menos frecuentes, y los intercambiamos con XY, de manera de que ahora el A y el B en el árbol R asterisco que obtenemos ahora sí son vecinos, son hermanos. En el árbol R asterisco, el costo de R asterisco es el costo de R al que le restamos lo que estamos, los cambios que hay. ¿Sí? Pero resulta que si se ponen a analizar qué es lo que pasa en esos casos, y como les digo, bueno, si se ponen a analizar todo lo que hay, habíamos dicho que la frecuencia de A era la más baja. O sea, las frecuencias de A y B son de las más bajas y por lo tanto estos de aquí son positivos. O sea, este tiene frecuencia más alta que A, bueno, la misma. Este tiene frecuencia más alta que B, o la misma. ¿Sí? Y aquí falta un paréntesis. Y esto de aquí, que es el delta, que era máximo, estamos sumando algo. O sea, estamos obteniendo que esto de aquí es positivo, esto de acá es positivo, por lo tanto estamos disminuyendo el B, pero habíamos dicho que R era óptimo, por lo tanto eso es imposible, la única posibilidad es que toda esta chaya de acá sea cero y el R asterisco también sea óptimo. O sea, lo que acabamos de mostrar es que si intercambiamos los vértices A y B, que tienen las frecuencias más bajas, con dos vértices vecinos, que son de los más profundos en el árbol, obtenemos un árbol que corresponde a un código con el mismo costo. ¿Sí? O sea, hay un código que tiene a y B como hermanos, como hojas hermanas. Déjenme anotar. Los transparentes para corregir. En estructura inductiva, que nosotros elijamos un subárbol y básicamente, digamos, ya sabe que más, este lo vamos a considerar como
la frecuencia de la suma y qué sé yo, no afecta para nada todo el resto del cuento, así que la subestructura inductiva se cumple de forma bastante evidente. Subestructura óptima, CR', un árbol óptimo para el problema con el símbolo, entre comillas, XY, con frecuencia f de x más f de y. Tenemos que demostrar que el árbol R con x, y, reemplazado por el subárbol respectivo en x e y es óptimo. Vamos a usar primas para distinguir valores en el árbol R', el árbol óptimo para con ese par de símbolos juntados, digamos, de valores en el árbol R. Primeramente, el costo del árbol R es la suma de todo el árbol, excluyendo a este par de estos, más la suma de estos dos. ¿Sí? O sea, básicamente estoy haciendo la suma correspondiente allí. O sea, básicamente esta es la suma del resto del árbol, más estoy sacando fuera ese par de términos. Pero ese par de términos, básicamente, ¿qué es lo que ocurre en el árbol prima, en el cual junté esos dos? El costo para X y el costo para Y es simplemente el costo de el símbolo XY en el árbol R' más 1, porque estamos llegando a ese vértice XY junto, y de ahí un paso más para llegar al X y un paso más para llegar al Y. Pero ahora esta suma de acá más esto, más este término, no el más 1, es precisamente el costo del árbol R'. Y me está quedando sin sumar todavía este par de acá, o sea, estos dos términos que quedan al final. Ahora, para llegar a una contradicción, supongamos que el árbol R no es óptimo y sea T un árbol óptimo con X e Y hojas hermanas, cosas que sabemos que existen por la parte que nosotros demostramos en la, ¿cómo se llama?, en elección voraz. Sea ahora T', el árbol que resulta eliminar los vértices X e Y. Podemos ver T' como un árbol con el alfabeto X menos XY, unión el símbolo XY que básicamente los junta en uno. Podemos repetir el cálculo anterior para obtener que el B de T es el B de T' más F de X más F de Y. O sea, B de R' es B de R menos F de X menos F de Y es mayor que B de T menos F de X menos F de Y igual B de T'. Pero habíamos dicho que R' era óptimo y por lo tanto que haya un T' que tenga costo menor, como lo que estamos diciendo acá, es ridículo. Por lo tanto, no puede ser. Y llegamos a que R es óptimo. Y por lo tanto tenemos en realidad una manera bastante sencilla de construir un código que utiliza el mínimo número de bits para representar el texto que tenemos entre manos. En este caso, por ejemplo, el caso del Quijote. ¿Sí? Esto supone, si se fijan en lo que estamos haciendo,
no nos estamos fijando para nada en, en cómo vienen los símbolos. O sea, en el fondo no nos preocupamos para nada, no consideramos para nada el orden en que vienen las cosas. Pero ustedes saben, cosa que les traerá feos recuerdos de aquellas épocas cuando estaban en básica y los machucaron con las reglas de la ortografía, que en el castellano, por ejemplo, después de la letra Q siempre viene una letra U. Después de la B nunca puede venir una N y otras restricciones de esa clase, ¿cierto? O sea, hay ciertas combinaciones de letras que en castellano están prohibidas, ciertos órdenes de letras que en castellano están prohibidas, y si se ponen a cachurear un poco más profundamente, se van a dar cuenta de que hay ciertas combinaciones de letras que son bastante frecuentes. El típico sion, C-I-O con acento M. Son muchas palabras que terminan de esa forma. ¿Sí? Eso hace que simplemente fijarse en la frecuencia de los símbolos no tiene mucho sentido. O sea, tiene sentido sí, pero no es todo lo que podemos aprovechar, digamos, de la estructura del texto para comprimir. Si se ponen a mirar los algoritmos de compresión que hay, que se usan hoy día, como por ejemplo el algoritmo de compresión que usa zip, utiliza técnicas bastante más sofisticadas para hacerlo, que es básicamente recordar, digamos, que por ejemplo aparece una cierta palabra frecuentemente en el texto y entonces en vez de usar un código corto para una letra, tiene un código corto para la palabra. O sea, si, por ejemplo, en el caso del inglés, la palabra lejos, la palabra más común es la palabra the, T-H-E, ¿sí? El artículo. Bueno, en castellano también las palabras el, la, también son muy frecuentes y por lo tanto, siguiendo la misma filosofía anterior, es conveniente utilizar alguna codificación corta para ese tipo de cosas. Y ahí se utilizan otras técnicas para manejar esa clase de cosas. Y lo otro también es que depende de qué es lo que estamos tratando de comprimir. Comprimir texto es una cosa, comprimir imágenes, por ejemplo, es un tema distinto. ¿Sí? En el caso de imágenes, resulta, y eso es lo que hace, por ejemplo, el sistema JPG para comprimir imágenes, lo que hace es fijarse en áreas rectangulares que tienen el mismo color y esas áreas rectangulares del mismo color las representan como diciendo básicamente rectángulo que está en tal parte con el color tanto, en vez de estar representando cada uno de los puntos del rectángulo en forma separada. ¿Sí? En todo caso, los algoritmos de compresión reales, digámoslo así, utilizan el algoritmo de compresión de Huffman en algún nivel, ¿sí? Como un primer paso de compresión, típicamente usan eso. Bueno, lo que hicimos entonces como resumen, y con esto cortamos porque ya realmente estamos justo en la hora, definimos grafos como ámbito de trabajo para alguna parte del cuento, planteamos el problema del árbol recubrido al mínimo. Vimos dos algoritmos clásicos para este problema cuya correctitud se basa en una propiedad particular de esos árboles y el
se demuestran mediante la técnica estándar. Vimos el algoritmo de Dijkstra, que nos llevó a una forma de demostración distinta a la tradicional. Y planteamos el código óptimo para símbolos con frecuencias dadas, el problema de Huffman. Huffman, por lo demás, inventó su algoritmo siendo estudiante. En un ramo en que estaba, le dieron la opción de dar la prueba final o desarrollar un proyecto, y eligió como proyecto el hallar un código para codificar, ¿sí? Y se inventó como estudiante el código Huffman. Resulta que los profesores que él tenía dictando el curso en que estaba eran dos de los personajes más conocidos, digamos, dentro del ámbito de codificación de datos. Shannon, no me acuerdo quién era el otro. Ellos estaban precisamente trabajando en otro algoritmo de codificación, también un algoritmo voraz, usando un criterio distinto. Resulta que les ganó el estudiante desconocido a los mundialmente famosos especialistas en el tema. Bien. Y quedamos hasta acá por hoy día. Nos vemos la clase del jueves. Que lo pasen muy bien, cuídense y nos vemos. Chao, chao. Profesor, disculpe, Dígame, le mandé un correo estos días por una corrección del certamen. No sé si le habrá llegado. su nombre, Josías. Josías Rojas. Ajá, Ya voy a revisar. por favor. Sí, no hay problema. De repente no miro mi correo mucho y me llega cantidad industrial de correo, entonces de repente se me pierden las cosas entre medio. Sí, Ya, me lo voy a imagino. ver y bueno, lo respondo, ¿sí? Ya, Ya, chao, gracias. chao.